Capítulo 22. Entre los manzanos. Cornelius Fudge caminó pisando fuerte hacia la oficina de Madame Marchbanks, con el pecho hinchado y con sus dos guardias aurores siguiéndolo, actuando como su escolta. El informe que había recibido de Dolores lo había dejado molesto y con muchas preguntas, todas las cuales estaba decidido a responder. Potter lo había avergonzado, se había burlado abiertamente de él. Frente a todo el Vicengamot que todavía hablaba del evento, susurrándolo entre ellos cuando creían que él no estaba escuchando. Cornelius siempre estaba escuchando. Tenía ojos y oídos por todas partes. No solo había sido humillado públicamente, sino que Potter continuaba escupiendo las mentiras ridículas que él y la chica francesa habían inventado sobre la supuesta resurrección del Señor Oscuro. La evaluación que Lucius hizo del niño era correcta, estaba delirando y era un peligro para la paz de la Gran Bretaña mágica. No sabía qué juegos se estaban jugando ni qué aspiraciones tenía Potter, pero no permitiría que se hicieran realidad. Él era el ministro y no había nadie que pudiera desafiarlo de esa manera y salirse con la suya. Este último acontecimiento fue solo otra bofetada a todos. Aquellos que habían trabajado incansablemente para lograr el éxito en la vida. ¿Cómo se atreve el chico a recibir un trato preferencial sobre el resto de sus compañeros? Cornelius no tenía dudas de que Dumbledore estaba involucrado y probablemente estaba tratando de ganarse el favor de su alumno. Sin embargo, por su vida, no podía entender cómo Griselda había sido engañada por cualquier plan que estuviera en marcha. Bueno, ella y Dumbledore se conocían desde hacía décadas, tal vez más de un siglo. O podría ser que la edad de la mujer finalmente la estaba alcanzando y había hecho lo que había hecho sin darse cuenta. Él esperaba esto último e ignoró la idea de que ella podría haber sido manipulada o coaccionada para hacer tal cosa, aunque eso solo agregaría credibilidad a sus propias sospechas. Potter y Dumbledore querían poder e influencia. ¿Qué posición podría ser más elevada que la suya? Su paso se aceleró ante el pensamiento. El chico era famoso, increíblemente, y podría llegar a ser una verdadera espina clavada si no se controlaba. No podía permitirlo. Cualquier ambición que tuviera debía ser sofocada antes de que fuera demasiado tarde. Quizás debería acceder a la petición de Dolores. Siempre podía hacerlo pasar como si estuviera tratando de mejorar el sistema educativo británico. Era algo en lo que tendría que reflexionar más y tal vez discutirlo con Lucius. Sabría la mejor manera de abordar la situación y finalmente lidiar con el problema que planteaban Potter y Dumbledore. Sacudió la cabeza de sus divagaciones internas cuando llegó a la puerta y llamó. Sin recordar alguna vez que hubiera tenido que visitar aquí con fines oficiales desde que comenzó su mandato hace tantos años. Escuchó un suspiro profundo y murmurado antes de que se abriera la puerta y fuera recibido por la anciana que tenía una expresión de sorpresa. Ministro, ¿qué puedo hacer por usted hoy? Su tono era educado, pero firme, y aparentemente no había perdido nada de la autoridad con la que siempre había hablado. Es posible que Cornelius haya compartido poca conversación con Madame Marchbanks, pero con solo una línea, ella lo hizo sentir como si volviera a tener 17 años y estuviera bajo el escrutinio del examinador. Sin embargo, esos días ya habían pasado y él estaba en toda su altura. He recibido un informe bastante alarmante sobre usted y exijo una explicación. La mujer simplemente le levantó una ceja, su comportamiento severo evidentemente no tuvo ningún efecto. Comillas. ¿Y cuál es la naturaleza de este informe? A pesar de sus mejores esfuerzos, Cornelius tragó, su boca de repente se secó por razones que no podía comprender. Me han llamado la atención que usted ha evaluado a Harry Potter por sus búhos y estasis e incluso ha autorizado que el niño sea aprendiz en 2 materias. La señora Marchbanks asintió. No veo cuál es su preocupación, ministro. Potter actualmente está siendo una molestia para el ministerio. ¿Crees que eso es algo que debe ser recompensado? Cornelio regresó. Marchbanks tuvo la temeridad de reírse en su cara. Comillas. ¿Una molestia para el ministerio? Por lo que he visto, ministro, es usted quien ha hecho el ridículo en lo que respecta al niño. El juicio, los intentos de desacreditarlo públicamente y el hecho de colocar a su secretaria en la escuela haciéndose pasar por un profesor, desgranó. Tienes que recordar, muchacho, que evalué a la mujer personalmente y apenas está en condiciones de palear estiércol de hipogrifo. Nunca sabré en qué estabas pensando al permitirle enseñar. La cosecha de estudiantes de este año que tengo que evaluar lo hará. Probablemente no estén a la altura para recibir las calificaciones que merecen debido a esa mujer y las tonterías que está enseñando. Ella está enseñando un plan de estudios aprobado por el ministerio. Comillas. ¿Aprobado por quién?
Soy yo quien en última instancia tiene la última palabra en cuestiones de currículo y ciertamente nunca aprobaría esa basura. Lo aprobé. Personalmente, respondió Fudge, su rostro se puso morado bajo el escrutinio. De nuevo, Marchbanks se rió. Por supuesto que sí, pero no recuerdo haber recibido el memorándum que explica que ahora eres la autoridad en materia de educación. Cuando fue decidido esto por el Vicengamot tomé las medidas que vi necesarias, farfulló Cornelius, comillas, pero eso va más allá del punto. Quiero saber qué diablos estabas pensando con tus acciones con Harry Potter, comillas, mis acciones, Marchbanks respondió. Solo hice lo que mi trabajo requiere de mí. Respondí una solicitud hecha por uno de los mejores educadores con los que he tenido el placer de trabajar y evalué a un estudiante que creía que estaba listo, comillas, quien solo ahora tiene 15 años, comillas, quien ha demostrado ser más que capaz. Los dos ya estaban casi cara a cara, ninguno de los dos estaba dispuesto a dar marcha atrás. Déjeme decirle algo, ministro, gruñó Marchbanks, forzando el énfasis en su título, he estado haciendo este trabajo desde mucho antes de que usted fuera siquiera un brillo en los ojos de su madre y nadie antes de que usted haya cuestionado mis decisiones donde mi experiencia está preocupado. Puedes decirlo. Mismo nos estamos saliendo del tema, refunfuñó Cornelius mientras daba un paso atrás. Sí, lo somos, coincidió Marchbanks. Comillas, querías saber por qué lo evalué, quiero saber por qué lo pasaste, porque obtuvo sus calificaciones, bufón vacilante, resopló Marchbanks. En todos mis años como educador, puedo contar con una mano los estudiantes que han demostrado ser tan hábiles como el señor Potter y les quedan 2 dedos. Puede que a tu ego no le guste, pero Harry Potter es uno de ellos. Comillas, el chico es un mentiroso y está causando problemas al ministerio. No, él le está causando problemas, respondió Marchbanks. Por mucho que lo desees, ¿no eres todo el ministerio, o ha aumentado tanto tu importancia personal? He visto pasar a muchos por tu oficina, algunos grandes hombres y mujeres y algunos que han demostrado ser tontos, cualesquiera que sean todos tenían una cosa en común. ¿Te gustaría saber qué es eso? Cornelio frunció el ceño. No estaba interesado en los pensamientos de la mujer, pero evidentemente ella iba a compartirlos de todos modos. Su tiempo en el cargo llegó a su fin. El suyo también lo hará dentro de poco, pero será recordado. Ya sea como un tonto o como uno de los grandes, eso depende de usted. Ahora, si ha terminado con su inquisición, yo tengo trabajo que hacer, ministro, comillas, y que hay de Potter. La boca de la mujer formó una línea dura mientras sacaba su varita y convocaba una gruesa pila de pergamino. Estos son sus resultados y el papeleo posterior que firmé para que él fuera aprendiz bajo Minerva y Filius. Si deseas hacer una canción y bailar sobre ello con el Vicengamot y tal vez terminar mi empleo, agradezco tus esfuerzos. Siempre puedo, simplemente llame al niño y él podrá demostrarles a todos lo bueno que es. Ahora, buenos días, ministro. Con su despido, ella casi le cerró la puerta en la cara dejándolo temblando de rabia y agarrando el fajo de pergamino que le había metido en el pecho. Después de un momento, Cornelius Fudge, completamente castigado y apoplético, se apartó de la puerta y se dirigió de regreso a su propia oficina. ¿Cómo se atrevía la mujer a interrogarlo? ¿Cómo se atrevía a hablarle como si fuera uno de los tontos a los que se había referido? Apretó la mandíbula con fuerza mientras leía las calificaciones que le habían dado al niño, sabiendo que había poco que pudiera hacer para revertirlas. Podría despedir a Marchbanks, pero habría una reacción violenta. Aquellos sentados en el Vicengamot respetaban demasiado a la mujer, y probablemente cada uno había sido evaluado por ella durante sus propios exámenes. No, eso no funcionaría. Necesitaba otra forma de asegurarse de que Potter conociera su lugar. Había algo en la idea que Dolores había propuesto, aunque sería necesario perfeccionarlo antes de que él lo hiciera. Darle el poder que quería ciertamente podría ser una bendición, aunque solo fuera para satisfacer su necesidad de vigilar al niño. Asintió para sí mismo mientras entraba a su oficina. Era una necesidad. Potter no podía quedar sin control. Ya se estaba convirtiendo en una amenaza, tenía la admiración de muchos y, si sus calificaciones servían de algo para juzgarlo, tenía la tenacidad y la dedicación necesarias para oponerse a él en los años venideros. Por un momento fugaz, deseo que el señor Oscuro hubiera tenido éxito en su intento de asesinar al niño, pero se sacudió eso rápidamente. No le gustaría la muerte de un bebé, pero Potter ya no lo era. Estaba creciendo hasta convertirse en un hombre, y uno que podría causar muchos más problemas en el futuro si no se ocupaba de él ahora. Romper, no pudo evitar pensar que aquel era un lugar tonto para esconder algo aparentemente tan valioso.
Dejando a un lado los otros objetos peligrosos, la habitación estaba compuesta en su mayor parte de basura, verdaderas montañas de muebles rotos y otros artículos desechados que dejaron a Harry con una sensación de hundimiento. Si esta era realmente la habitación de las cosas ocultas, muchos debieron haberla descubierto a lo largo de los siglos. ¿En qué estaba pensando Voldemort al esconder un Horrocrux aquí? No había protecciones, nada que impidiera que alguien se cruzara con su aborrecible creación. La sensación de hundimiento se hizo más profunda mientras reflexionaba sobre ese pensamiento. Quizás una pequeña parte del Señor Oscuro esperaba que eso ocurriera. Una gran cantidad de escenarios pasaron por su mente, escenarios donde el mundo estaba plagado de dos Voldemort. Se estremeció al pensarlo y comenzó a navegar por el laberinto. Le tomó varios momentos de búsqueda antes de que sintiera el primer pinchazo de una magia familiar en su conciencia, una presencia sucia y maligna que mantuvo a raya mientras seguía su rastro y se encontró mirando el busto de un brujo sin nombre. Encima de su cabeza estaba aquello a lo que había venido, modesto y ocioso, contradiciendo la naturaleza de lo que contenía dentro. Después de una revisión superficial para asegurarse de que no hubiera trampas al acecho, levitó la diadema y la colocó frente a él, admirando la artesanía y la pura historia de la pieza que había sido pervertida por los caprichos de un tonto inestable y demasiado ambicioso en su viaje hacia la inmortalidad. Harry resopló. Voldemort no era inmortal, algo que algún día aprendería. Sería una pena librar al mundo de semejante artefacto, pero era necesario. No se arriesgaría a realizar ninguna otra acción, su comprensión de tal magia no era suficiente para considerar una alternativa. Tom había sido inflexible, cada Horrocrux necesitaba ser destruido. Con veneno de basilisco o fuego demoníaco, los cuales tenía a su disposición, aunque se mostraba reacio a usar el primero. A pesar de sus sentimientos hacia Voldemort, no permitiría que Serana, sin saberlo, ayudara a terminar con la vida de la única persona que había estado allí para ella en la historia reciente. Sacudiendo la cabeza y conjurando una caja para albergar temporalmente la tiara, la colocó dentro antes de encogerla y guardarla en el bolsillo, ignorando la ola de frío y negatividad que lo invadía. Necesitaba destruirlos y pronto. Había llevado el relicario con él desde que Creature se había separado de él y estaba empezando a afectarlo con sus constantes intentos de superarlo, de tentarlo a colocarlo sobre su cuello. Había logrado ignorar el relicario por sí solo, pero no. Estaba dispuesto a pasar sus días defendiéndose de la negatividad de ambos o incluso arriesgarse a sucumbir a la magia parásita. Eso no serviría. Soltando un profundo suspiro, sacó un trozo de pergamino de dentro de su túnica y usó la punta de su varita para tachar la diadema de la lista. Mirando sus propias palabras, cosas tan triviales no denotaban la enormidad de la tarea que había emprendido. Horrocrux ex relicario, Regulus Black Elfo. Diadema, habitación de cosas ocultas, busto de brujo, sin protecciones, Rin, casa de la familia Gauns, Little Angleton, debajo de las tablas del piso, fuerte compulsión y maldición podrida no tocar. Diario, entregado a Lucius Malfoy, destruido Nagini, serpiente, probablemente estará con Voldemort copa de Hufflepuff, entregada a Bellatrix. Lestrange, Azkaban, Gringotts, bóveda del Lestrange, los dos últimos le hicieron dudar. Si la suerte lo favorecía, podría matar a la serpiente antes de que ocurriera el inevitable enfrentamiento con Voldemort. Había aceptado que esto último ocurriría, hacía mucho tiempo que el hombre había demostrado ser capaz de llegar hasta él y continuaría sus intentos hasta que uno de ellos estuviera muerto. Matar a la serpiente antes del evento era deseable, pero no permitiría que un detalle tan pequeño retrasara la destrucción de Voldemort. Aunque era un inconveniente, la serpiente representaba poca amenaza en comparación con el hecho de que estuviera en un cuerpo humano. Fue el último de la lista el que le causó preocupación. Era el que contenía muchas variables y riesgos. Irrumpir en el banco no. Era una táctica que emprendería a menos que se agotaran todas las demás opciones. Tenía un plan, pero era, en el mejor de los casos, arriesgado, aunque no se le ocurría ningún otro que fuera fructífero. También era quizás más peligroso que un atentado contra los duendes. No le gustaba, pero era lo mejor que se le ocurrió y tendría que implementarlo más temprano que tarde. Si Voldemort liberara a sus seguidores, sería casi imposible conseguir la copa. Semejante idea no le sentaba bien. Era algo sobre lo que tendría que actuar rápidamente si quería hacerlo. No podría estar inactivo por mucho más tiempo. Sacudiendo la cabeza ante sus reflexiones, sus ojos se dirigieron a la última incorporación a la lista, algo que significaba poco para él pero que podría resultar fundamental para Voldemort.
Profecía, Departamento de Misterios, Ministerio de Magia. Aunque despreciaba tal magia, el Señor Oscuro no lo era y Tom lo había instado a tomar la iniciativa en el asunto si surgía la oportunidad y recuperarla al menos, incluso si no escuchaba ni prestaba atención a las palabras. Harry lo sabía desde su primer año, había pensado poco en ello, pero a medida que crecía, había aprendido que era una locura ignorar algo, incluso si no era algo a lo que uno se atribuía. Quizás debería ocuparse de eso también, aunque solo fuera para negarle a Voldemort el conocimiento que buscaba. Él asintió pensativamente mientras se despedía de la habitación encubierto por su capa y se dirigía hacia el segundo piso. En primer lugar, necesitaba deshacerse de los 2 Horrocruxes que había recogido y pensar en su próximo movimiento. El anillo sería el más fácil de recuperar y el que Voldemort probablemente revisaría si tuviera la inclinación. Sintiendo el peso de lo que enfrentaba caer sobre él una vez más, abrió la entrada a la cámara con un silbido y se deslizó hacia las entrañas del castillo hasta el lugar donde se sentiría cómodo lanzando la peligrosa magia que necesitaba. Con otro ataque de Parcel, abrió la última puerta y entró en la cámara de los secretos, cuyas condiciones frías y húmedas hicieron poco para levantarle el ánimo. Sin dudarlo, deseoso de deshacerse de la carga que llevaba, sacó las cajas que contenían los Horrocruxes y las colocó en el suelo antes de sacar su varita. Preparándose, se concentró mientras apuntaba. Comillas fuego diabólico, una llamarada surgió de la punta y se fusionó en la forma de un enorme basilisco. Con dificultad, logró controlar a la bestia y guiarla hacia las 2 cajas, el calor que emanaba claramente incómodo. Sin embargo, con un último chillido de protesta, lo único que quedó de los Horrocruxes fue un montón de cenizas que fueron arrastradas por la brisa. Armándose de valor una vez más, logró controlar las llamas malditas antes de que pudieran liberarse y las apagó con un movimiento seguro de su varita. Cuando estuvo nuevamente casi solo dentro de la habitación, se secó el sudor que se había formado en su frente y, por una vez, se deleitó con el frío húmedo que proporcionaba la cámara. Comillas Tom, ¿eres tú? ¿Qué fue ese ruido? Una voz familiar interrumpió. Comillas soy yo, Serana. Solo estaba destruyendo algunas cosas desagradables. Respondió Harry mientras se acercaba al hueco por donde el basilisco había metido su nariz. Comillas ¿estás bien? ¿Hay algo que necesites? Comillas estoy bien, Tom, pero no has estado aquí desde hace algún tiempo. Te extrañé. Comillas y yo a ti, respondió Harry mientras frotaba las escamas alrededor de sus fosas nasales, de la manera que ella disfrutaba. Ella gruñó contenta mientras empujaba hacia atrás contra su toque. Comillas ¿te gusta aquí? ¿No te parece frío? Comillas me he acostumbrado al frío. Ha pasado tanto tiempo que sentí el calor del sol, su tono era casi anhelante, como si estuviera recordando un buen recuerdo. Comillas no siempre has estado aquí, ¿verdad? Comillas no, nací en una tierra muy lejos de aquí donde mi maestro me encontró. Me preguntó si podía ayudar a proteger a sus estudiantes, vivir dentro de un castillo y mantenerlos a todos a salvo. Yo era apenas una cría entonces y los magos me matarían si me encontraran. Salazar fue amable conmigo, me trajo aquí y me quedé desde entonces. Comillas le gustaría vivir en un lugar más cálido, en algún lugar donde pudiera tumbarse al sol y no temer ser atacado. Comillas Salazar prometió que me llevaría de regreso, pero se fue una vez y nunca regresó. No fue hasta que me encontraste que conocí a otra persona. Te dije esto antes, ¿no te acuerdas? Comillas por supuesto, pero es bueno escucharlo de nuevo, respondió Harry suavemente. Solo me preguntaba si era algo que todavía te gustaría, comillas me gustaría vivir afuera, pero tengo miedo, Tom. ¿Qué pasaría si otros magos me encontraran? Comillas no los dejaría, dijo Harry con firmeza. No podré venir aquí para siempre y no quiero dejarte aquí si no es lo que quieres. Comillas ¿quieres que vaya contigo? Serana preguntó con incredulidad. Comillas solo si ese es tu deseo, respondió Harry, sonriendo ante la necesidad de la serpiente. Tengo una casa lejos donde el sol siempre brilla. Hay un lindo río donde puedes beber y bañarte, y un bosque con muchos animales que puedes comer. Nadie puede encontrar mi casa y tú estarías a salvo. Comillas eso me gustaría, Tom. El frío ya no me sienta tan bien. Ahora soy muy viejo, incluso para alguien de mi especie. Tal vez solo me queden unos pocos años, tal vez más, pero siento que empiezo a sentirme más cómodo. Me gustaría pasar mis últimos años al sol contigo. Comillas entonces haré que suceda, susurró Harry. Necesitaré algo de tiempo para descubrir cómo llevarte allí, pero lo haré. Serana siseó suavemente en respuesta mientras Harry continuaba frotando sus escamas,
Sus problemas casi olvidados por el momento mientras disfrutaba de un tiempo con su compañero, romper, como el verano había llegado y pasado mucho más rápido de lo que le hubiera gustado, ahora se encontró reflexionando más sobre su futuro. Como Harry ya no estaba aquí para distraerla de lo inevitable, ya no podía evitarlo. No es que ella no agradeciera tal cosa. Las respuestas a sus solicitudes habían comenzado a llegar lentamente, pero había más de las que esperaba y no sabía qué hacer. No fue hasta esta mañana que recibió una adición bastante inesperada a su ya creciente montón de ofertas que sintió que había llegado lo correcto. Fue durante el desayuno cuando llegó la misiva de Madame Alarie, su antigua profesora de encantamientos, ofreciéndole un aprendizaje bajo su tutela. El tema siempre había sido su favorito y en el que había sobresalido más que los demás. Un aprendizaje con la mujer sería una bendición para cualquier carrera a largo plazo que estuviera considerando, y no se le ocurría ninguna razón para no aceptar. Aunque sería desalentador, era algo que ella no rechazaría. Ya sea que decidiera convertirse en hechicera o rompemaldiciones, dominar los hechizos sería el mejor comienzo para ambos. Sus padres habían estado casi tan encantados como ella, y solo necesitaba compartir la noticia con otra persona, y él también estaría contento. Ella sonrió con tristeza al pensar en el niño. Lo había extrañado desde que se fue, incluso si hablaban todas las noches a través de los orbes que ella le había regalado, no era lo mismo. Anhelaba las noches en las que se sentaban junto a la piscina a hablar, con la cabeza apoyada en su pecho mientras él la rodeaba con sus brazos. Aún así, ella no sabía qué eran, no era algo de lo que habían hablado, pero apreciaba lo que fuera. Le preocupaba que él estuviera rodeado de tantas personas que quisieran hacerle daño y que ella no pudiera mantenerlo a salvo. Ella resopló ante el pensamiento. Realmente no necesitaba que ella lo protegiera, pero ella se sentía obligada a hacerlo. Era su naturaleza lo que la hacía sentir así, ese lado vela protector que solo se hacía más prominente cuanto más se acercaban. Al principio había sido extraño tener esos sentimientos por alguien con quien no compartía sangre, pero estaban ahí. Sí. Por ella fuera, él estaría con ella en la seguridad de Francia, no en Gran Bretaña, donde sus enemigos eran muchos y aparentemente crecían cada día. Frunció el ceño al pensar en la mujer umbritaje. El ministerio no debería ser algo que le preocupara y, sin embargo, ellos también tenían sus dagas desenvainadas y listas para hundirse en su espalda a la primera oportunidad. Sí, ella se preocupaba por él, pero más aún por cualquiera que provocara el lado suyo que él mantenía bien escondido. Como ella tenía su lado vela, él también tenía un primitivo más, uno que había visto emerger la noche en que los secuestraron. Quizás una parte de ella debería temerle a él y a lo que había hecho, pero no lo hizo. Si no hubiera tenido ese lado, probablemente ambos habrían perecido en ese cementerio. Con ella, él era gentil, cariñoso y atento. Para la mayoría era indiferente y desdeñoso, pero para sus enemigos era despiadado y mortal. Más tonto cualquiera que provocara la ira de Harry Potter. Fue sacada de sus pensamientos cuando su orbe se iluminó en su mesita de noche y lo agarró de inmediato. Harry, lo saludó calurosamente. Él le devolvió el gesto, aunque ella notó lo cansado que parecía. ¿Cómo estás? Preguntó. Estoy bien, finalmente sé lo que voy a hacer conmigo mismo ahora. Sus ojos se iluminaron ante sus palabras. ¿Qué has decidido? Voy a ser aprendiz de Madame Alarie. Ella me escribió hoy preguntándome si me gustaría, reveló emocionada. Estoy muy contento por ti, ofreció con sinceridad. Te lo mereces, sus palabras la reconfortaron y no deseaba nada más que extender la mano y tomarle la mano como lo había hecho tantas veces antes. Te extraño, dijo en voz baja, vendrás a verme pronto. Se rascó la barbilla, aparentemente pensando detenidamente en su respuesta. Bueno, tengo que reunirme con Snape mañana por la tarde, pero puedo ir después si quieres. Ella asintió con entusiasmo mientras él bostezaba. Me gustaría eso, pero debería dormir más, señor. Él resopló mientras ignoraba sus preocupaciones. Lo siento, tuve un día largo con Serana y acabo de terminar con Flitwick. ¿Cómo es trabajar en hechizos a ese nivel? Él frunció ligeramente el ceño, pero aún así sonrió. Es diferente, difícil, pero en el buen sentido. Pronto lo podrás comprobar por ti mismo. Sabes cuándo empezarás, no, pero Madame Alarie tendrá grandes expectativas. Siempre las tiene. Las expectativas saldrán del agua, respondió. Realmente me alegro por ti, añadió seriamente. Si alguien puede hacer esto, eres tú. Y tú, respondió ella. Bueno, lo intentaré, se rió entre dientes antes de bostezar una vez más.
Deberías dormir, Harry. Debes estar trabajando muy duro haciendo 2 aprendizajes. Es mucho trabajo, pero lo lograré, le aseguro. Tengo muchas ganas de verte, comillas, aún no estás harto de verme nunca, respondió. Te veo mañana, buenas noches, Harry. Con una sonrisa final, él se fue y ella devolvió el orbe a donde había encontrado un hogar. Sintiéndose bastante cansada por la emoción del día, ella también decidió acostarse, sabiendo que dormiría mejor porque Harry volvería con ella la noche siguiente. Romper, comillas, ¿qué vamos a hacer, Hermione?, preguntó Neville mientras se dirigían hacia el aula de defensa contra las artes oscuras. Nunca pasaremos nuestro timo si Umbridge nos enseña. Bueno, tú lo harás, pero el resto de nosotros fallaremos. Hermione negó con la cabeza. La mujer llevaba menos de una semana en el castillo y no les había enseñado nada que necesitaran saber para los exámenes. Incluso se les había prohibido practicar los hechizos requeridos. En cambio, se les indicó que leyeran un libro que era prácticamente inútil. No lo sé, suspiró, con el ceño fruncido profundamente mientras saludaba a Harry Potter que pasaba. Comillas, porque no está en nuestra clase. Pensé que habría continuado con la defensa. Porque no está en ninguna de nuestras clases no es que hubieran compartido muchos a lo largo de los años. Por razones incomprensibles para ella, los Gryffindors y Slytherin compartían las clases principales en su mayor parte y ella solo lo había visto en runas y aritmancia. Incluso aquellos de los que había estado ausente desde que regresaron. Oh, ya pasó sus búhos, respondió la rubia regordeta encogiéndose de hombros, tranquilizándola. Comillas, es que él ya hizo sus búhos, me dijo mi abuela, explicó Neville. Mientras él también hacía una pausa. Comillas, como Neville se encogió de hombros una vez más. Comillas, ¿estás realmente sorprendido? ¿Viste las cosas que hizo en el torneo? La mayoría de esas cosas estaban fácilmente más allá del nivel WL y NWT, señaló. Comillas, ¿cómo sabes estas cosas? Hermione sondeó. Se mencionó en una reunión del Vicengamot. Mi abuela me envía todas las actas para que pueda estar preparado. Para cuando ocupe mi asiento familiar en un par de años. Comillas, ¿por qué se mencionaría a Harry en una reunión del Vicengamot? A veces olvido que eres un hijo de muggles, murmuró Neville tímidamente. Fue juzgado por magia con menores de edad durante el verano. Por lo que dijo mi abuela, molestó a bastantes personas, incluido nuestro profesor más nuevo. Fue, bastante grosero. Comillas, bastante rudo. Neville soltó un profundo suspiro antes de sonreír. Aparentemente llamó a Umbridge vieja vaca entrometida y dijo algo sobre ella hablando fuera de turno. No recuerdo exactamente lo que dijo. Hermione se rió a su pesar. Le hubiera gustado mucho ver la reacción de Umbridge ante eso. De todos modos, se salió con la suya e hizo que el ministro pareciera un idiota. Fudge ahora se lo ha quitado. Debería tener cuidado, respondió Hermione, preocupándose el labio inferior. Eso no explica lo que está haciendo aquí si ha terminado sus OWLS. Lo han ascendido un año, no lo creo, respondió Neville con incertidumbre. Mi abuela no mencionó nada más. De todos modos, llegaremos tarde si no nos movemos. Ya es bastante malo estar en sus lecciones, no me apetece una detención con ella. Hermione asintió y continuaron su camino, su mente vagando por la conversación que compartió con la profesora McGonagall el año anterior. Comillas, en todos mis años de enseñanza, nunca he enseñado a un estudiante con tal don para la transfiguración, sin duda, ese talento también se transfirió a otras ramas de la magia. Serán 5 puntos para cada uno de Gryffindor por llegar tarde, anunció Umbridge cuando entraron al salón de clases. Ahora, tomen asiento y pasen a la página 23 de sus libros. Hoy estamos leyendo en silencio. Hermione simplemente sacudió la cabeza, no esperaba menos. Romper, la tensión que llevaba desde que se fue se disipó cuando regresó a Francia. En total, había pasado poco tiempo aquí, pero nunca se había sentido tan relajado cuando estaba en Inglaterra. Quizás fue porque nunca sintió que pudiera hacerlo. Sus años con los Dursley habían sido, en el mejor de los casos, turbulentos, y los de Hogwarts nada menos que peligrosos. Aquí no necesitaba pensar en nada de eso y no tenía que mirar a cada persona que encontraba con al menos un mínimo de sospecha o cuestionar sus motivos. Su única preocupación aquí parecía ser solo de qué decidió preocuparse. Era un pensamiento extraño, pero lo acogió con agrado. Por supuesto, tendría que regresar. La carga que era Voldemort pesaba sobre sus hombros, pero se sentía más ligera aquí, como si estuviera muy lejos de cualquiera de los problemas que le esperaban en Gran Bretaña.
Tal vez fue estar en otro país o la gente con la que estaba. De todos modos, no importaba. Aquí se sentía libre, incluso feliz. Comillas, ¿cómo ha sido tu primera semana de regreso? Harry preguntó a Pauline mientras servía una porción saludable de sopa espesa en su plato. No ha sido muy diferente. Todo el mundo parece estar ignorando todo lo que sucede fuera del castillo. La mujer frunció los labios mientras negaba con la cabeza. No durará, intervino Sebastián. Iba a escribirte, pero como estás aquí te lo puedo decir en persona. Comillas, dime que Harry preguntó con el ceño fruncido. Sebastián lanzó un profundo suspiro. Puede que no esté sucediendo mucho en Gran Bretaña, pero en otros países es diferente. En la reunión de la ICW de hoy, el representante de Rumania nos hizo conscientes de que la población de hombres lobo avanzó hacia el oeste. Posteriormente, los representantes de Hungría, Austria y Suiza han notado un aumento en la actividad de los hombres lobo. No creo que pase mucho tiempo antes de que lleguen aquí y luego se dirijan a Gran Bretaña. Harry asintió pensativamente. Los hombres lobo se habían puesto del lado de Voldemort durante la última guerra, tenía sentido que lo hicieran nuevamente. Entonces, los tiene a ellos y a los gigantes, parece que sí, coincidió Sebastián, y otros seguirán antes de que la guerra realmente comience. Apolline, Fleur y Gabriel lo miraron preocupadas mientras él asentía rígidamente y tomaba un bocado de su comida. Y Fudge no está haciendo nada, murmuró cuando lo hubo tragado. La ICW no puede hacer mucho. A menos que el conflicto traspase las fronteras de Gran Bretaña, no pueden participar sin la cooperación británica. ¿Quieres decir que no se involucrarán? Corrigió Harry. Sebastián asintió. No desean enviar a sus hijos e hijas a morir en una guerra que no es la suya, Harry, una guerra que les llegará con el tiempo. No podrán evitarla si Voldemort tiene éxito. No, no pueden, pero lo intentarán, respondió Sebastián disculpándose. Debes recordar, Harry, nadie quiere admitir que existe otra amenaza como Grindelwald. Él arrasó Europa casi sin oposición. No fue hasta que Gran Bretaña y Francia se unieron para oponerse al que fue derrotado. No sería así. Habría sucedido hasta mucho más tarde si Albus no lo confrontara cuando lo hizo. Y ahora Dumbledore es el que dice que hay una amenaza y está siendo ignorada, resopló Harry. La gente es realmente idiota. La gente tiene miedo, Harry, interrumpió Apolline. No todo el mundo puede ser tan valiente como tú. No puedo darme el lujo de ignorarlo, respondió. Viene a buscarme a mí. Puedo sentarme y esperar a que me encuentre o puedo llevarle la pelea. No esperaré a que me mate en sus términos. Y esa es la diferencia entre tú y los demás, Harry, dijo Sebastián en voz baja. Eres un luchador donde la mayoría no lo es. Te enfrentarás a aquellos que te amenazan, donde la mayoría se escondería. No se trata de eso, negó Harry. No quiero esconderme. Tal vez debería temerle, pero no lo hago. Quiero enfrentarlo y quiero ser yo quien acabe con él. Se lo debo a mis padres, y se lo debo a mis padres a mí mismo, finalizó, conteniéndose antes de resbalar. Un silencio incómodo invadió a los que estaban sentados a la mesa. Apolline lo miró con tristeza mientras Fleur, habiendo escuchado palabras similares dichas por él, asintió de mala gana en aceptación. Gabriel entendió poco de lo que se decía, pero observó atentamente, su naturaleza revoltosa contenida por la severidad de la conversación. No los conocía, Harry, pero si mi hijo estuviera en tu situación, solo querría que viviera por cualquier medio necesario, casi susurró. Sebastián. Si así lo deseas, podrías quedarte aquí, donde estarás a salvo. Comillas y ver el mundo arder a mi alrededor. Sebastián sacudió la cabeza y resopló. No finjas que es el mundo que te importa. Estás haciendo lo que haces por tus propios motivos y no giran en torno a ningún otro, respondió Sebastián, algo acalorado pero respiró hondo antes de continuar. Entiendo, Harry. No puedo entender por lo que has pasado, pero sí sé que no eres un tonto. No arriesgarías tu vida de esta manera sin una causa. Lo único que diré es que tienes que vivir con las decisiones que tomas. Puedes hacer eso. Todos los planes que aún tenía por llevar a cabo pasaron por su mente, las acciones que tomaría, todo para ver a Voldemort morir a manos de él. Él asintió. Puedo porque tengo que hacerlo. Sebastián asintió en señal de aceptación, solo para ser tomado por sorpresa por las siguientes palabras del chico. Comillas, ¿qué opinas de las profecías? Sebastián frunció profundamente el ceño. Comillas, profecías, aparentemente, hay algo sobre él y yo. No lo he escuchado todo. No entiendo la adivinación, pero es la razón por la que vino por mí cuando yo era un bebé. Sebastián se reclinó en su silla. No.
Creía firmemente en una rama tan imperfecta de la magia, pero creía que tenía su propósito, incluso si no lo entendía ni lo entendería nunca. No he visto evidencia de profecías en funcionamiento, Harry. Es algo que está más allá de mi alcance, pero si yo fuera tú, querría saber qué dice y quién lo hizo, aunque solo sea para estar seguro. No lo haces. Quiero que diga algo como, Voldemort triunfará sobre todos sus enemigos. Es mejor explorar cada variable. Harry asintió. Ya había decidido que lo recuperaría, simplemente estaba interesado en la ganancia del hombre. Diré que no debes desdeñarla. Hay muchas magias que no podemos esperar comprender y la adivinación es una de ellas a menos que la recibamos como un regalo, añadió Sebastián. Eso mismo pensé, respondió Harry. Comillas hay. Una profecía sobre ti y él interrumpió Fleur. Algo acerca de que yo soy el que tiene el poder de derrotar al Señor Oscuro, nacido cuando muere el séptimo mes y él me marcaría como su igual, reveló Harry mientras pensaba en las palabras que Tom le había dicho algunos años atrás. Eso es bastante siniestro, suspiró Sebastián. Lo creas o no, él lo cree, hasta el punto de que intentó asesinar a un bebé por ello. ¿Cuánto de eso es cierto? Bueno, nací el último día de julio y él me marcó, respondió Harry, señalando su cicatriz descolorida. Comillas, ¿qué pasó con tu cicatriz? No es tan prominente como antes, señaló Fleur. Se desvaneció después del cementerio, respondió con desdén. Probablemente debería priorizar escuchar el resto. Creo que deberías, estuvo de acuerdo Sebastián. Comillas, ¿sabes dónde se guarda en el departamento de misterios? Aparentemente, he oído historias al respecto. Por supuesto, no existe oficialmente, lo que solo aumenta el misterio, supongo. Comillas, ¿cómo vas a algún lugar que no existe? Preguntó Gabriel. No sé cómo lo harías, dijo Sebastián, pensativo. Necesitarías hablar con alguien que sepa dónde encontrarlo. Yo diría que Albus lo haría, hay un problema con eso, resopló Harry. La profecía le fue hecha y él no sabe que yo lo sé. Comillas, ¿por qué no te lo diría? Harry se encogió de hombros. Probablemente no quiera cargarme con eso. Entonces, ¿cómo lo sabes si él no te lo dijo? Voldemort me lo contó cuando tenía 11 años. Intentó robar la piedra filosofal y pensó que podría usarme para conseguirla. Comillas, ¿la piedra filosofal? La que creó. Nicholas Flamel asintió. No conozco ningún otro. Sebastián soltó un suspiro profundo y laborioso mientras miraba al niño. Olvidando la piedra por un momento, esa es historia para otro momento. ¿Qué te dijo Voldemort? Bueno, antes de intentar matarme, mencionó la profecía y dijo que necesitaba morir. Eso es todo. Sebastián tarareó. Tienes que escucharlo, Harry. No querrás pelear con él sin saberlo. Podría ser un error. Comillas, ¿podemos dejar de hablar de eso ahora? Fleur suplicó, evidentemente muy molesta por la conversación. No quiero saber más sobre esto. Ya es bastante difícil. Dicho esto, se despidió de la mesa, seguida por Apolline, que fue a consolar a su hija. Es difícil para ella, Harry. Ella siente que está aquí, esperando que llegue la noticia de que te han matado. Se preocupa por ti. Harry asintió mientras se levantaba, un sentimiento de culpa lo invadió. Lo sé. Por eso traté de mantenerla alejada de todo. Sebastián le ofreció una sonrisa triste. Ya es un poco tarde para eso, no para los dos, respondió Harry antes de salir de la cocina para buscar a la chica. Fue al lado de la piscina donde los encontró. Cuando se acercó, Apolline se puso de pie y simplemente asintió antes de darles privacidad. Tomó asiento junto a Fleur mientras ella miraba la superficie del agua. Lo siento, Harry, dijo en voz baja. Sé que sientes que tienes que hacer esto, solo pensé que podría haber incluso una pequeña posibilidad de poder disuadirte de hacerlo. Hay una parte de mí que desearía que pudieras, respondió honestamente. Si pudiera alejarme de esto y no volver a verlo nunca más, lo haría, pero no hay una vida que pueda imaginar en la que pueda aceptarlo. Es casi como si la magia nos uniera y solo puede terminar con uno de nosotros muerto. Me niego a que ese sea yo, pero ¿y si lo es, Harry? ¿Puedes prometerme que no lo será? Sacudió la cabeza. Sabes que no puedo prometer eso, pero no planeo encontrarlo como su igual. Seré mejor que él. Ya. Tengo ventajas que él nunca tendrá. Comillas, ¿y eso qué significa? Él se desinfló cuando tomó sus manos entre las suyas y la giró suavemente hacia él. Por muy loco que parezca, lo conozco, Fleur, mejor que nadie, probablemente mejor de lo que él mismo se conoce ahora. Comillas, ¿qué significa eso de Harry? No entiendo, respondió ella sacudiendo la cabeza. Él la miró fijamente por unos momentos, aparentemente
luchando con un conflicto interno antes de resoplar. Hay cosas que no le he contado a nadie, cosas que nadie entendería. Probablemente pensarás que estoy loco si te lo digo, nunca pensaría eso de ti, Harry, suspiró. Lo veo. Cuando crees que nadie te está mirando, estás triste, enojado, incluso más que antes de que nos llevaran al cementerio. Tus ojos dicen todo sobre ti, Harry Potter, y duele verte hurt. ¿Cómo lo haces? Ojalá pudiera quitártelo todo porque no me gusta verte triste. Él asintió mientras le ofrecía una sonrisa agradecida. Hay cosas que quiero decirte, pero no sé cómo. A veces es mejor simplemente decirlas. Respiró hondo para recomponerse y sacó su varita. Agitándolo en un patrón intrincado a su alrededor, terminó su hechizo con un silbido y se formó una cúpula verde a su alrededor. No quiero que nos escuchen. No quiero que nadie más sepa esto. Fleur asintió nerviosamente mientras admiraba la burbuja que los rodeaba. Voldemort tomó medidas para asegurarse de que fuera casi imposible matarlo, comenzó Harry, inmediatamente teniendo toda su atención. Comillas, ¿qué pasos? No importa. Sinceramente, cuanto menos sepas exactamente lo que ha hecho, mejor, pero ha hecho algunas cosas desagradables. Y ha creado objetos que contienen fragmentos de su alma. Mientras existan, se le puede traer volver a la vida en numerosas ocasiones, comillas merde, maldijo Fleur al darse cuenta de lo que Harry estaba diciendo. ¿Cómo puedes vencerlo si sigue regresando? Porque sé dónde están todos, respondió simplemente. Comillas, ¿sabes dónde están? Fleur preguntó con incredulidad. Comillas, ¿y cómo sabrías eso? Porque él me lo dijo, respondió Harry, con los ojos llenos de la tristeza que ella había visto a menudo dentro de él, aunque ahora no estaba haciendo nada para tratar de ocultarla. La emoción que pudo ver era cruda. Sentado frente a ella estaba alguien que había enfrentado y superado más adversidades en su corta vida que las que la mayoría enfrentaría a lo largo de una vida completa. Aún así, siguió luchando, negándose a inclinarse ante aquellos que lo aceptarían así. Aquí y ahora, podía sentir su vulnerabilidad, podía sentir su agitación interior. Ella le apretó la mano, sin poder entender lo que quería decir, pero quería consolarlo. Comillas, ¿por qué te diría Harry? Para burlarse de ti. Harry negó con la cabeza. No me lo dijo, bueno, lo hizo, pero es complicado, resopló mientras se levantaba. De repente, pasándose una mano por el cabello por la frustración. Está bien, le aseguró Fleur. No, no lo es, respondió. Cuanto más lo pienso, más loca me hace parecer. Sé qué sucedió, sé la vida que he vivido, pero es tan surrealista. Entonces, ¿por qué no empiezas desde el principio? No creo que empezar allí ayude, suspiró Harry. Comillas, vendrías conmigo. Hay algo que debería mostrarte. Tal vez te ayude a entender. Fleur asintió. Comillas, ¿a dónde vamos? A mi casa, respondió mientras le ofrecía la mano. Ella lo aceptó y la sensación del traslador atravesando su ombligo la inquietó considerablemente. Siempre lo haría, desde la noche de la tercera tarea, no hizo más que desencadenar recuerdos desagradables. Sin embargo, cuando volvió a encontrar sus pies en tierra firme, levantó la vista y fue recibida por una villa. Los terrenos a su alrededor estaban bien cuidados y la propiedad rodeada de montañas y árboles. Es hermoso aquí, susurró. Harry asintió mientras miraba la casa con cariño. Era pacífico y había crecido en él en el poco tiempo que lo poseía. Me gusta, pero no es la casa que estamos aquí para ver, al menos no esta noche. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Está aún corto paseo de distancia, respondió crípticamente mientras la conducía hacia el espeso bosquecillo de árboles al final del jardín. Ella siguió su ejemplo, los dos en silencio mientras entraban al bosque entre los sonidos de los grillos y el tenue brillo de las luciérnagas en la distancia. Ella no dijo nada mientras él aparentemente seguía una ruta familiar y no fue hasta que oyeron el sonido del agua corriendo suavemente que sus pasos disminuyeron, casi como si estuviera dudando acerca de estar allí. Esto es todo, casi susurró cuando llegaron a un claro donde el dulce olor a manzanas era prominente. Su mirada siguió la de él y se encontró mirando lo que parecía ser una tumba. La fecha de su muerte era una que nunca olvidaría, un día cementado para siempre en su mente como aquel en él. Que casi pierde a Harry. Comillas, ¿quién es Tom Riddle? Ella preguntó. Harry dejó escapar un profundo suspiro. Tom Riddle es el nombre que le dieron a Voldemort al nacer, respondió. Los ojos de Fleur se abrieron ante la revelación, pero levantó una mano para dejar de hacer preguntas. Comillas, ¿recuerdas cuando dije que había creado cosas para guardar pedazos de su alma? Fleur asintió. La noche que mató a Miss
padres y trató de hacerme lo mismo, un pedazo de su alma quedó dentro de mí, explicó, señalando su cicatriz descolorida. Él no quiso que esto sucediera, pero sucedió. Yo tenía 7 años cuando me habló por primera vez. Comillas, habló contigo, Harry tragó. Ya sabes que mi infancia no fue feliz. Mis familiares me despreciaban por lo que soy. Aprovecharon todas las posibilidades para hacerme miserable, dijo con amargura. El día que me aparecí en el techo de mi escuela, mi tío estaba furioso. Me había golpeado antes, pero nunca como lo hizo ese día. Cuando terminó, me desmayé y me desperté en mi armario. Apenas podía moverme. El dolor y finalmente me rompí. Rogué y supliqué que alguien viniera a rescatarme, solo que alguien se preocupara y él me habló, finalizó con una sonrisa y los ojos llenos de lágrimas no derramadas. Fleur estaba experimentando una gran cantidad de emociones mientras hablaba con tanta franqueza sobre lo que había soportado. Estaba enojada, devastada y temblaba con ambos. En algún lugar entre ellos, ella todavía estaba confundida, aunque eso no era lo primero que tenía en mente. Solo podía concentrarse en el horror que había sido su vida. Tal vez fui estúpido al escuchar una voz en mi cabeza, pero él fue el único que alguna vez intentó estar ahí para mí. Como un niño de 7 años que no tenía nada que perder, él era todo lo que necesitaba. Comillas, no sabías que era él, ¿verdad? Harry negó con la cabeza. No lo descubrí hasta los 12 años. De todos modos, me dijo que se llamaba Tom y que podía ayudarme. Comillas, y él hizo. Harry asintió. Más de lo que jamás podría pagarle, dijo con cariño. Me dijo que era un mago, me mostró cómo podía evitar que mis familiares me hicieran daño y pasó los siguientes 4 años enseñándome todo lo que pudo sobre la magia y el mundo mágico. Pero si fuera Voldemort, ¿por qué te ayudaría? Supongo que el pedazo de alma que obtuve fue el último vestigio de humanidad que Voldemort había dejado, respondió Harry con incertidumbre. Tom me explicó todas las cosas que había hecho en la búsqueda de la inmortalidad y cómo nació Voldemort. Es complicado y no pretendo entenderlo todo, pero hubo un punto en el que un brillante Tom Riddle fue demasiado lejos, y se convirtió en lo que es ahora. Entonces, son dos personas diferentes de una manera extraña, están completamente separados, reflexionó Harry en voz alta. Voldemort es la peor parte manifestada de un niño maltratado, la ira, la ambición y la crueldad que había necesitado para sobrevivir a su propia y horrible infancia. Tom era un niño brillante e incluso compasivo que perdió el rumbo sin la guía necesaria. Pisó un peligroso camino y pagó el precio, las magias que profundizó en aquellas cuyos efectos no podía esperar comprender. Nunca tuvo la intención de convertirse en Voldemort, pero sucedió antes de que pudiera detenerlo. Su obsesión era demasiado fuerte y cuanto más profundizaba, más difícil deshacerlo. Ahora, tenemos potencialmente al peor señor oscuro de la historia. Fleur guardó silencio por unos momentos mientras Harry miraba la tumba. Si alguien más dijera estas cosas, ella no lo creería, tan escandaloso. Era lo que él había descrito. Entonces, ya no está allí. Harry negó con la cabeza. La noche en el cementerio. Cuando fui golpeado con la maldición, me quitó el pedazo de alma. No espero que lo entiendas, suspiró mientras se giraba hacia ella, pero él era la única persona allí. Para mí, la única persona que me mantuvo a salvo. Me enseñó todo lo que pudo mientras estuvo aquí y me dio todo lo que necesitaba para poder superar esto. Fleur solo pudo asentir. Ella no entendía mucho de lo que él había dicho, pero podía ver lo mucho que significaba para él y eso era todo lo que le importaba en ese momento. Lo que sea que Tom hubiera sido o hecho, había protegido a Harry, había cuidado a un niño huérfano solitario y abusado cuando a nadie más le importaba. Tenía que hacerlo, susurró, señalando hacia la tumba. Nadie más lo llorará, excepto yo. Siempre estaré agradecido por lo que hizo por mí, por muy desordenado que parezca. No, Harry, no está mal, negó. Él estuvo allí para ti y estoy agradecido de que lo estuviera. Le llevaría algún tiempo aceptar lo que había aprendido, pero había hablado con sinceridad. Estaba agradecida por Tom Riddle, por lo que había hecho por él. Chico que estaba a su lado. Ella tomó su mano y la apretó suavemente, permitiéndole reflexionar mientras miraba una vez más el monumento que había creado. Que encuentre la paz y el amor que la vida nunca le concedió, murmuró. Es apropiado, respondió Harry. Si alguien se preocupara por él como él lo hizo por mí, nunca hubiéramos tenido a Voldemort. Realmente te cuido, Owl lo hizo. Él solo quería que yo viviera esto y fuera feliz, respondió, mientras el último deseo del hombre para él se repetía en su mente. Pero no lo eres, señaló Fleur con tristeza. Comillas, ¿qué te hará feliz?
Harry frunció el ceño por un momento antes de que una sonrisa apareciera en sus labios. No he tenido mucha felicidad en mi vida y me tomó mucho tiempo saber cómo se sentía. Escapar de mis familiares me ayudó, pero lo más feliz que he sido fue la noche del baile navideño, simplemente no lo hice. Lo supe en ese momento, no hasta que Tom me hizo darme cuenta de lo que sentía. Fleur quedó desconcertada por su respuesta. Aún así, no habían discutido esa noche y ella casi había perdido la esperanza de que lo hicieran. Comillas, estamos bailando junto al lago, tu recuerdo más feliz. No solo eso, negó Harry, sacudiendo la cabeza. Fue toda la experiencia de estar con alguien que quería estar ahí conmigo, lo que me hizo sentir como si me quisieran de alguna manera. Nunca había tenido eso antes. Fue estar ahí contigo, finalizó en voz baja. Su pecho se apretó ante sus palabras. No podía entender por qué nadie lo querría en su vida. Para ella, Harry Potter era la persona más increíble que había conocido, y después de esta noche, lo sentía aún más. Comillas, pero dijiste que no sabías qué era la felicidad antes de eso. ¿Cómo sabes que fui yo quien te hizo feliz? De repente se sintió vulnerable. ¿Y si se hubiera equivocado? ¿Y si no fue ella la que lo hizo feliz, sino simplemente tener a alguien por primera vez que provocó ese sentimiento dentro de él? ¿Por qué todavía lo haces?, respondió cálidamente, mientras sacaba su varita y la miraba fijamente por un momento. Porque puedo hacer esto, y es el recuerdo de esa noche lo que lo hizo posible. Eres tú quien lo hizo posible. Expecto Patronum, susurró. Toda la arboleda estaba iluminada por la brillante luz del hechizo y Fleur estaba asombrada por la criatura etérea que emergió de la punta de su varita. El cuerpo humanoide estaba cubierto de plumas blancas, pero fue cuando estuvo casi cara a cara con él que notó la familiaridad. Era como si estuviera mirándose en el espejo, el rostro del Patronus tan parecido al suyo. Sin darse cuenta, extendió la mano, el calor que irradiaba era casi abrasador al tacto. La criatura encontró su mano con la suya y sonrió antes de desvanecerse ante sus ojos. Puede que no tenga mucha experiencia en ser feliz, pero creo que eso dice todo lo que no puedo, murmuró Harry, su voz interrumpiendo sus pensamientos. Fleur se giró para mirarlo, sus ojos reflejaban la misma vulnerabilidad que había sentido hace solo un momento. Esa era yo, dijo tontamente. Harry asintió. Ella no sabía qué decir. Con un solo gesto, cualquier vulnerabilidad que hubiera sentido se había desvanecido con el Patronus. Las palabras poco pudieron hacer. Y ella simplemente se arrojó a sus brazos, disfrutando aún más de su abrazo sabiendo que él sentía por ella más profundamente de lo que jamás hubiera esperado. Lo que fuera que estuviera por venir, no importaba. Lo único que le importaba en ese momento era estar donde estaba y por el momento mismo. Puede que las cosas no siempre sean fáciles, pero ella siempre tendría esto.